A ver, ¿qué hace que un director que está literalmente en la cima del mundo, Ujú. que acaba de dirigir una trilogía que recaudó miles de millones, simplemente se aleje? Es una pregunta increíble. Pensemos en el contexto. O sea, estamos en 2010. Sam Raimi es el rey del cine de superhéroes gracias a Spider-Man. Y de repente, todo se para. Se cancela. Es una de esas grandes historias de Hollywood, ¿no? Un verdadero ¿qué hubiera pasado si? Y bueno, eso es justo lo que vamos a analizar hoy. Exacto. Con todo el material que reunimos, vamos a trazar la trayectoria de Raimi. Desde esa cancelación tan abrupta de Spider-Man 4 hasta su regreso, que parece triunfal, al terror, al género que lo vio nacer. Con su nueva película, Send Help. Con Send Help, sí, la idea es desentrañar las presiones creativas, los fascinantes qué hubiera pasado si, y al final, pues la perspectiva del propio director sobre todo este viaje. Me parece perfecto. Y creo que para entender bien el final de la historia, tenemos que empezar por el presente. Claro. Sam Raimi está de vuelta. Su nueva película, Send Help, se estrena el 30 de enero de 2026 y las primeras reacciones están por las nubes. Totalmente. Es un thriller de supervivencia, pero con ese toque de comedia negrísima. Muy, muy Raimi. Ah, claro, su sello. Su sello, exacto. La premisa es simple. Dos compañeros de trabajo, Rachel McAdams y Dylan O'Brien, sobreviven a un accidente de avión y, bueno, quedan varados en una isla desierta. Ok. Y lo fascinante es cómo la dinámica de poder entre ellos, la del jefe y el empleado, se empieza a desmoronar e invertir de formas bastante retorcidas. Y la crítica está encantada. Ya es Certified Fresh en Rotten Tomatoes con un 93%. Un 93 sí, y un 72 en Metacritic. Pero más allá de los números, lo que se lee en las reseñas es como una sensación de alivio, casi de celebración. O sea, el consenso no es solo que la película es buena, No, es que este es el Sam Raimi que muchos sentían que se había perdido. exacto. No es solo un regreso a la buena forma, es un regreso a la libertad. Empire Magazine, por ejemplo, la llama retorcida, asquerosa y deliciosamente poco convencional. Esa palabra, poco convencional, es la clave, ¿no? Es la clave. Es todo lo que una película de superhéroes de $200 millones ya no puede ser. IndieWire dice que es perversamente adorable. Me encanta. Y The Hollywood Reporter aplaude cómo una idea tan arriesgada está, pues, ejecutada a la perfección por él. Y fíjate que lo que más mencionan es su estilo visual. Esos zooms violentos, los ángulos de cámara torcidos, los primeros planos que te hacen sentir incómodo. Todo su arsenal. Todo su arsenal de Evil Dead está de vuelta. Y parece que los actores se entregan por completo. Leí en The Independent del Reino Unido que hablaban de un indulgente splatter al estilo Raimi. Sí, pero con un toque de furia justiciera, decían. Suena a que se divirtió muchísimo haciéndola. Sin duda. Pero, a ver, para ser justos, no todo es perfecto, ¿o sí? No, claro. Algunas críticas mencionan que el tono a veces es un poco inconsistente, como que salta mucho entre el terror y la comedia. Ok, entiendo. Y hay un detalle que se repite y que es hasta gracioso. Al parecer, hay un jabalí hecho por computadora que se ve bastante falso. Un poco caricaturesco. Siempre hay un jabalí de CGI que se cuela. O un venado como el Como en Mappiquín. Walking Dead. Exacto. Bueno, son detalles. También leí que un crítico dijo que la banda sonora de Danny Elfman, que es su colaborador de toda la vida, se sentía distractora y fuera de lugar. Sí, son como pequeñas objeciones en un mar de elogios. Pero el contexto lo es todo aquí. Esta es su primera película de terror desde Drag Me to Hell en 2009. Casi nada. Y su primera película con clasificación R, para adultos, en más de 25 años. Es Raimi sin cadenas, sin tener que preocuparse por vender loncheras o contentar a un comité de ejecutivos. Justo eso. Esas cadenas y esos comités. Esa es la clave de todo, ¿no? Ujú. Porque para entender por qué un regreso a una película de terror más pequeña se siente como una victoria tan grande, tenemos que volver a la jaula de oro que dejó atrás. Claro. Tenemos que hablar del gigante que nunca fue. Spider-Man 4. Absolutamente. Hay que viajar en el tiempo a la era post-Spider-Man 3. Esa película, la del 2007, fue un éxito financiero descomunal. Casi $900 millones. Una locura de dinero. Pero creativamente,
Fue un desastre. La crítica la destrozó, muchos fans la odiaron y, lo más importante, el propio Sam Raimi ha dicho públicamente que la considera horrible. Es que eso todavía me cuesta creerlo. Ganar esa cantidad de dinero y aún así sentir que fracasaste. Habla de su integridad como artista, ¿no? Totalmente. Él sentía que le había fallado al personaje y a los fans, y estaba obsesionado. Obsesionado con que Spider-Man 4 fuera la mejor de todas. Quería irse por la puerta grande. Quería redimirse. Y los planes que tenía sobre la mesa eran, como mínimo, ambiciosos. Empecemos con el villano principal, el buitre. Ok. Y el actor elegido era John Malkovich. ¡Wow! ¡Qué casting tan perfecto! Malkovich tiene esa capacidad de ser inquietante y sofisticado a la vez. Totalmente. Y la visión para el personaje era aterradora. Hablaban de un criminal brutal, un exmilitar que literalmente no dejaba más que huesos de sus víctimas. ¡Qué fuerte! Y lo más interesante es cómo planeaban terminar su arco, ¿cierto? Se filtró un storyboard, sí, un guión gráfico que mostraba la pelea final. Spider-Man, en un acto desesperado, le rompía las alas al buitre y una de las cuchillas de su propio traje lo hería de muerte. Lo cual sigue a la perfección el patrón de toda su trilogía. Exacto. Piénsalo. El Duende Verde muere empalado por su propio deslizador. Cierto. El Doctor Octopus se ahoga con su propia máquina de fusión. Venom y Eddie Brock son destruidos por una de las bombas de Duende. Los villanos de Raimi son siempre los arquitectos de su propia destrucción. El final del buitre habría sido la culminación perfecta de esa idea. Era su firma. Era su firma. Ok, buitre con Malkovich, increíble. Pero había más, ¿no? ¿Anne Hathaway también estaba confirmada? Sí. Y aquí es donde la historia se pone un poco confusa. Parece que su papel cambió con cada borrador del guión. Ah, Al principio, iba a ser Felicia Hardy, la famosa Gata Negra. Black Cat, claro. Una antiheroína, un interés amoroso complicado para Peter. Exacto. Pero en borradores posteriores, la convirtieron en una villana completamente nueva. Se llamaba Vultures. Vultures. O sea, como la hija o socia del buitre, me imagino. Justo eso. Quizás sentían que Gata Negra era demasiado compleja para introducirla junto a otro villano principal. Puede ser. Pero espera, ¿por qué creo que el plan más alucinante de todos, el que habría hecho que los fans gritaran en el cine, involucraba a Bruce Campbell? Ah, el gran giro. Sí, el plan era revelar que todos los cameos de Bruce Campbell en la trilogía, El presentador de lucha libre, el acomodador del teatro, el maitre francés en la tercera, eran la misma persona. Eran la misma persona, el ilusionista Quentin Beck. Y en Spider-Man 4, ¡pum!, se revelaría su verdadera identidad, Misterio. Habría sido el villano que estuvo escondido a plena vista todo el tiempo. Eso habría sido legendario, un premio para los fans más atentos. Pero, un momento. A ver, tenemos a Buitre, a Vultres o Gata Negra, y a Misterio. Y si no me equivoco, Raimi también quería por fin darle su momento al Dr. Kurt Connors, ¿no? Correcto. Dylan Baker, el actor que interpretó a Connors en la 2 y la 3, tenía la promesa de Raimi de que su transformación en el lagarto era inminente. Otro más a la lista. Súmalo. Y, por si fuera poco, la película iba a empezar con una secuencia de acción trepidante, un montaje de Spider-Man atrapando a villanos de segunda, como Shocker, Rhino y Prowler. A ver, recapitulemos. Buitre, Vultres, Misterio, Lagarto, Rhino, Shocker. Sí. Suena increíble en el papel, pero seamos honestos, ¿no es exactamente el mismo error de Spider-Man 3? Esa es la pregunta del millón. La queja principal de esa película fue que estaba sobrecargada. Hombre de Arena, Venom, el nuevo Duende. ¿No estaba Raimi cayendo exactamente en la misma trampa? Es muy posible. Y esa es probablemente una de las razones por las que el proyecto se vino abajo. En su afán por darles a los fans todo lo que querían, quizás estaba creando un monstruo inmanejable. Y eso nos lleva a la cancelación. Directo. La razón principal fue esa, una profunda insatisfacción creativa. Raimi pasó por 4 guiones, con escritores de primer nivel como James Vanderbilt y el ganador del Pulitzer, David Lindsay Abair. Y al final odiaba el resultado. Sentía que la historia no funcionaba. Y a esa crisis creativa se le sumó la presión del estudio. Me imagino que era implacable. Una verdadera tormenta perfecta. Sony tenía una fecha de estreno marcada en rojo, 6 de mayo de 2011.
Era inamovible. ¿Por qué tanta prisa? Tenían un contrato. Si no producían una película de Spider-Man cada ciertos años, los derechos del personaje podían revertir a Marvel. No iban a perder a su gallina de los huevos de oro. O sea, no importaba si el guión estaba listo o no, la película tenía que salir sí o sí. Exacto. Y para colmo, estábamos en pleno apogeo de la fiebre por el 3D después de Avatar. Claro. Sony insistía en que Sony Spider-Man 4 tenía que ser en 3D. Una tecnología que a Raimi, pues no le interesaba y sentía que no tenía tiempo de aprender a usar correctamente. El panorama era terrible. Un director descontento, una fecha límite imposible y forzado a usar una tecnología que no le gustaba. Era una receta para el desastre. La situación se volvió insostenible. No me extraña que todo explotara. Raimi no quería hacer otra Spider-Man 3, no quería entregar una película que fuera menos que genial, como él mismo dijo. Así que en enero de 2010 tomó una decisión casi inédita para un director de su calibre. Se retiró. Se bajó del barco. Totalmente. Tuvo una conversación con los ejecutivos de Sony y de forma amistosa les dijo algo como: miren, no puedo cumplir con la fecha y darles la película que se merecen. Sigan adelante con su reinicio. Y Sony no perdió ni un minuto, ¿verdad? Ni uno. Literalmente, al día siguiente, anunciaron que cancelaban Spider-Man 4 y empezaban a desarrollar lo que sería The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Fue un carpetazo brutal a toda una era. Y dejaron a los fans con esa pregunta en el aire por más de una década. ¿Qué hubiera pasado si? Una pregunta que por supuesto volvió con una fuerza increíble en 2021, cuando Tobey Maguire se puso el traje de nuevo en Spider-Man No Way Home. El público enloqueció. Claro, la esperanza renació. De repente, Spider-Man 4 no parecía un sueño imposible. Los rumores se dispararon. Parecía que, ahora sí, podía suceder. Pero no. Y es ahora, irónicamente, mientras promociona una película de terror más pequeña, que Sam Raimi ha cerrado esa puerta para siempre. Ha dado la respuesta definitiva. Y es una respuesta muy meditada y, en mi opinión, muy elegante. La explicó usando la metáfora de una antorcha. Dijo: yo fui solo una persona a la que le pasaron la antorcha. Continué la historia de un personaje que llevaba 40 años en los cómics. Hice mis 3 películas y luego le pasé la antorcha a la siguiente persona. Es una forma muy humilde de verlo. O sea, está diciendo que él no es el dueño del personaje, sino un custodio temporal. Exactamente. Y fue aún más directo. Dijo que no sería correcto que él volviera ahora e intentara resucitar su versión de la historia. ¿Siente que el personaje ya avanzó? Y el público también. Reconoce que el nuevo portador de la antorcha es Tom Holland y de hecho elogió el estado actual del UCM, diciendo que Marvel está mejor que nunca. Lo que me pareció más conmovedor fue cómo le dio un final a sus propios personajes, a su Peter y a su Mary Jane. Sí, no los dejó en el limbo. No, dijo textualmente que ellos se han ido a otra parte. Es una forma muy respetuosa de darles un final feliz fuera de cámara. De decirnos que su historia continuó, que encontraron la paz. Y que no necesitamos volver a verlos para saber que están bien. Y esa decisión de no interferir se alinea perfecto con los planes de Marvel, ¿no? Este mismo verano se estrena Spider-Man, Brand New Day, que se anuncia como un capítulo completamente nuevo para el Spider-Man de Tom Holland. Que Raimi se haga a un lado demuestra un respeto enorme por el trabajo de los nuevos cineastas. Totalmente. Al final, todo esto dibuja un panorama bastante inusual en Hollywood. Vivimos en la era de la nostalgia, de exprimir cada franquicia hasta la última gota. Y aquí tenemos a un creador que, teniendo la oportunidad de volver y ganar una fortuna, prefiere proteger la integridad de su historia. Es un caso fascinante, y creo que el éxito de crítica de Send Help juega un papel fundamental. Le da la validación, ¿no? Le ha dado la validación y la libertad para tomar esta decisión con la cabeza alta. Ha demostrado que no necesita a Spider-Man para ser un director relevante. Ha vuelto a su esencia, al género que ama, y bajo sus propios términos. Se cierra un círculo perfecto. Pasó de ser una pieza clave en la maquinaria de los blockbusters a una década de ser el fantasma de lo que pudo ser, y ahora regresa aclamado, haciendo lo que le da la gana. Eligió la libertad creativa por encima de revivir el pasado. Y esa elección nos deja con una última pregunta. Una idea para darle vueltas. A ver, te escucho. Si consideramos las presiones brutales del estudio, los plazos imposibles y ese guión que no convencía a nadie en 2010,
¿Fue la cancelación de Spider-Man 4 realmente una tragedia? Ups, fue una bendición disfrazada. Exacto. Y si el haberse alejado no solo salvó la integridad creativa de Raimi, sino que, de paso, preservó el legado de su trilogía, la imaginación de los fans es perfecta. Es mítica. Quizás una versión mucho mejor de la que jamás se podría haber producido bajo esas circunstancias tan tóxicas.